Vamos a empezar con esta palabra. Yo le he puesto por título, amén, la semilla que vence a nuestros enemigos. Amén. Y vamos a estar leyendo varios versículos como introducción. Le voy a pedir que me acompañe en Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Y este es el primero de 3 enemigos que siempre están atacándonos y persiguiéndonos para hacernos caer. Y dice así, Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ahora quiero que vayamos a Primera de Juan 5:4, el segundo de nuestros enemigos. Y dice Primera de Juan 5:4: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo es ese segundo enemigo. Y por último, vamos a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Y dice así: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Tercer enemigo, tu propia carne. Tomen asiento, por favor. Pueden sentarse. Y esta es la introducción a base de estos 3 enemigos que están persiguiendo nuestras vidas, atacando nuestras vidas todo el tiempo. Muchas veces, o digamos, no muchas veces, inclusive antes de usted haber encontrado al Señor. La única diferencia es que antes usted estaba ciego a sus delitos y pecados, y el enemigo tenía un trabajo fácil con usted, porque usted no podía discernir de dónde venía el ataque, porque usted era preso, era esclavo a esa vida de pecado y no tenía escapatoria hasta que llegó Cristo. Pero en nuestra vida de cristianos, estos ataques no se van a detener. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No nos escapamos de los ataques, pero ahora tenemos una victoria en Él. Tenemos la paz, tenemos el ayudador, tenemos una puerta de salida para las tentaciones, tenemos promesa, tenemos palabra, el empoderamiento del Espíritu Santo, tenemos discernimiento para ver inclusive la raíz de esos males. Eso no lo tiene la gente del mundo. Pero nosotros, de todas formas, seguimos batallando con el diablo, con el mundo y con nuestra propia carne. Vamos a empezar con el enemigo. El diablo es muy astuto, es muy sabio, es muy viejo, es poderoso, es más fuerte que usted. No pierda eso de vista. Lleva siglos engañando gente, más inteligente que usted. Es un experto maestro en el disguise, en el engaño. Esa es su especialidad, esa es su naturaleza. Usted para él, fuera de Dios, es una presa fácil. Conoce todos los hilos que lo mueven a usted, sus partes más débiles. Y esa es la batalla en el mundo espiritual. El enemigo sabe que con tus fuerzas humanas tú no puedes vencer, que solo con las armas espirituales y con la armadura espiritual entonces tú lo puedes resistir. Entonces, ¿qué va a atacar él? Tu fe. ¿Qué va a atacar él? Tu comunión con Dios. Porque fuera de ahí tú no lo vas a poder vencer. Te conviertes en presa fácil.
Y esa ceguera espiritual entonces provoca tus derrotas, provoca tus caídas, provoca tu enfriamiento. Y en casos mayores provoca la muerte. Dice 2 Corintios 4:4. Escuchen bien. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo necesita mantenerte ciego, indiferente a las cosas de Dios, inconsecuente, insensible a las cosas de Dios. Eso es lo que él quiere. Pero Cristo es bueno. La fe en aquel que ha vencido a Satanás, entonces puede librarte y entregarte la victoria y quitar toda venda de tus ojos, para que veas al enemigo de frente y sepas lo que estás enfrentando. No hay peor enemigo que el que tú no puedes ni siquiera distinguir. Tú no sabes de dónde viene el golpe, tú no sabes la naturaleza de ese enemigo, del principado o de los poderes que tiene. Y nosotros como seres humanos no debemos caer en el error, algo que estaba hablando la pastora, del llamado humanismo. Porque con el humanismo pretendemos resolver problemas de pecado, problemas de inmundicia, problemas de satánicos con estrategias humanas. Y terminamos fracasando. Fracasan los hombres, fracasan los países, fracasan los gobiernos, fracasan los jóvenes, fracasan los programas. Porque quieren arreglar estas cosas con herramientas humanas. ¿Y sabe qué? Ha ido empeorando. La humanidad está cada vez más corrompida, porque fuera de la fe verdadera, nosotros estamos a ciegas del poder de Satanás. Y el mundo opera allá afuera con muchos programas y mucha orientación y mucha información, pero nada espiritual. Creen que pueden detener las guerras creando comités internacionales. La OMS, la CMB, la ONU, el otro. Y las guerras siguen ocurriendo. Y últimamente cada vez más sangrientas. Las invasiones siguen ocurriendo. Los atropellos, los abusos. Quieren parar el hambre y las enfermedades con fundaciones, dinero, Organización Mundial de Salud. Mire lo que pasó con el COVID. Mire cuánto sufrimos. Y ahora se está descubriendo que muchas de esas cosas eran innecesarias, que no hicieron la diferencia, que la vacuna tiene más efectos secundarios, pero por cientos. Y es ahora que eso se está destapando. Una solución humana es desconfiable, no es suficiente y tiende a empeorar el problema. Que pretenden acabar los divorcios en las parejas. Y vivimos en una época que hay más divorcios que nunca en la historia de la humanidad. Con más terapia, con más psicólogo, con más educación, con más consejería, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, esta no sé ni cómo la están atacando. Hay una pandemia mundial de pornografía. Educación sexual en las escuelas, filtro para las computadoras, antivirus y no sé qué cuánta cosa. Cada vez está peor. Cada vez está peor. Y esto no es en Estados Unidos, es una cuestión mundial. Y así por el estilo. La depravación sexual en la música moderna, en los shows de televisión, en las redes sociales, en las películas. La falta de valores, el maltrato conyugal, los feminicidios, la drogadicción, el bullying, las depresiones y las ansiedades. ¿No está todo eso cada vez peor? Y no tenemos cada vez más fundaciones y más dinero y más fondos y más políticos y más promesas
y más divisiones de gobierno, trabajando con eso, y con unas pancartas y el Día Nacional y concienciación, y ponemos dibujitos o postalitas en Facebook porque yo apoyo el Día Nacional de no sé qué, y cada vez está peor y peor. Ese es el enemigo tomando control. Ese es el enemigo y los principados, a nivel personal y a nivel territorial también. Promiscuidad, prostitución disfrazada, eso también es nuevo en estos días. Ahora hay otras formas de prostitución, pero disfrazada de otra cosa, con otro nombrecito. Siguiente enemigo, el mundo. El mundo es como esa esfera, esa burbuja donde Satanás tiene dominio, donde él asume, ejerce control en la atmósfera, en los gobiernos, en los países, los continentes. Él es el príncipe de este mundo. Y él implanta su agenda de muerte y destrucción. Y una agenda que vaya en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Podemos dar también esos ejemplos. El aumento de homosexualidad, lesbianismo y todos los etcétera. Totalmente en aumento, disparado. Transexualismo ni se diga. Una cosa descomunal. La destrucción de los valores familiares o del modelo tradicional de familia según la Biblia, destrozado. Más los divorcios. Jóvenes abandonados. ¿Cuántas cosas? El aborto. ¿Cuántas cosas? Y esa es la agenda de Satanás. Muerte, destrucción y aléjate de Dios. Eso es mentira, eso no sirve, eso no funciona. Eso es un cuento, eso es un mito. Escucha la ciencia, escucha esto. Ese es su trabajo. Y nuestra entrada al mundo generalmente empieza a una edad temprana. A usted le comenzó eso a los 10, 12, 14 años. Cuando usted salió allá afuera y se dio cuenta que hay un mar de gente, aparte de su mamá, su papá, su tía y sus primos y sus hermanos. Pero cuando usted entra a ese ambiente, usted entra a ese terreno, se da cuenta que hay unas reglas. Y que para ser aceptado, usted tiene que entrar en conformidad con lo que ellos exigen. Si no, usted va a ser objeto de burla, usted va a ser rechazado, a usted le cierran la puerta, a usted lo ridiculizan, a usted lo aíslan y lo dejan solo. Y cuando no, hasta lo maltratan y lo golpean. Y ese mundo tiene esas reglas de aceptación o de rechazo. Y tiene unas exigencias para ser popular y aceptado o para ser un rechazado y objeto de burla. O sea, o te sometes o te sometes. Eso enfrenta a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes allá afuera. Ellos enfrentan ese shock porque todo ser humano quiere ser aceptado. Entonces vienen las modas, viene la ropa, vienen los aparatos, vienen las redes, viene lo que es cool y lo que no es cool, vienen las prendas, vienen las marcas, viene la ropa, cuántas cosas. Y tú te tienes que amoldar a eso. O tú eres desechable. Tú eres el tonto, el bobo, el raro. ¿Cuántos nombres más? Por no decir nombres más feos. Tienes que aprenderte las letras de las canciones que están de moda, de los artistas que estén de moda. Usted se las tiene que aprender. Porque en la escuela, cuando hablen de eso, tú no puedes estar en el limbo. Tú tienes que estar ahí. Tienes que estar al tanto de lo que se está moviendo. En Puerto Rico, cuando tú no eres eso, en Puerto Rico le dicen tú eres un charro. Allá usan esa palabra. Los trends, hasta los memes del momento. Te lo tienes que saber.
Tienes que adoptar cierto lenguaje, incluyendo malas palabras, porque si no tú suenas raro. Tú tienes, inclusive terminan hablando como la mayoría, no como hablaban en tu casa, no como tú le enseñaste. Hasta eso tienen que cambiar para entrar en el molde. Sabiendo, porque la mayoría lo sabe, yo no debería hablar así. Yo sé que eso es vulgar, pero la presión por esa conformidad, por ese encajonamiento a lo que el mundo exige, es más fuerte que ellos. Ya en la adultez hay otro ciclo más de montones de cosas que se esperan de usted, pero es el mundo que te las está pidiendo, no es Dios. Y empiezas a tropezar y empiezas a caer, y el mundo lo que quiere es lo mismo que Satanás, que te alejes de Dios, porque ellos se entrelazan. Son tres enemigos, pero ellos se entrelazan entre sí porque trabajan en conjunto. Uno está encadenado al otro y empuja al otro. Santo, esa cara es tan seria. Tienes que ponerte cierta ropa, tienes que ver con quién te junta. O sea, y la ropa depende de donde tú vivas, porque la gente en Utah no se viste como la gente en Los Ángeles, pero tú vas a esos sitios y tú ves que la mayoría se amolda a cómo hay que vestirse ahí. Que las Jordan, que aquello, que lo otro. It has to be. Si no, como dije, casi nadie se va a acercar a ti. Y empezamos a conformarnos o a amoldarnos a este mundo. En otros contextos en nuestros países tienes que aprender a bailar. En los lugares donde se hace eso. Tienes que tirarte a tener experiencias sexuales antes de tiempo. Hay una presión y una exigencia sobre nuestros jóvenes para eso. Porque si no, de nuevo, eres el bobo, eres el tonto o eres el religioso. Tienes que tener dinero. A nadie le importa de dónde lo puedas conseguir. Pero hay una exigencia constante a que tú tienes que tener recursos. Y últimamente en estos tiempos, aunque siempre ha existido, you have to show it. Tiene que notarse que tú tienes dinero. Y tú ves esas ansiedades aún en muchachitos de 13, 14 años, ya queriendo aparentar. Y esto es el mundo. La presión, hasta que ellos ceden. Se acostumbran, se amoldan. Ya lo ven como algo que se espera de mí. Por eso es tan importante infundir en los jóvenes los fundamentos bíblicos y lo que Dios de verdad espera de ellos. Y dónde está puesto el valor de ellos y cuál es su verdadera identidad. Fuera del mundo. Y en fin, atreverte a lo prohibido. Y al final o te conformas a eso o te rechazan. Entonces, como ellos están entrelazados, el trabajo de Satanás es el siguiente: alejar a esa burbuja cada vez más de los valores cristianos. A esa es la que él tiene el mayor dominio, que no es con usted, es con el de allá. Exaltar lo vulgar e ir cada vez más lejos, más lejos, más lejos. ¿Usted no ha visto la música? Más lejos, más lejos, más lejos. Más descabellada la letra lo más posible. O los bailes, o lo que sea. Las novelas. Cuando yo me criaba, las novelitas mexicanas de la Guadalupe, la cosita, y mire cómo son esas novelas ahora. Los mismos protagonistas son como que asesinos y hacen cualquier cosa. Todos tienen pistola y todo es un cuerno y el hijo de fulano y aquello. Un desastre. Hay novelas también hoy en día de traficantes, de narcos. Súper famosa. Promover la sexualidad desordenada. Satanás empuja mucho eso. Las aberraciones, los vicios, la violencia, el orgullo, el egoísmo, la frialdad del corazón. Estos muchachos que a veces tú le ves unas actitudes implacables, con un corazón frío.
y unos deseos de grandeza que también le inculcan a nuestros muchachos. También Satanás se preocupa por promover creencias paganas, creencias torcidas, evangelio falso, o un evangelio supuestamente cristiano, pero que le faltan 3 o 4 ingredientes, o tiene 8 ingredientes más de lo que lleva. Ya no es la receta bíblica. Y que los muchachos tengan eso, o que tengan la ciencia como un norte a seguir. Aspiramos a mayores descubrimientos científicos. Olviden eso de religión. Satanás quiere romper también todos los moldes bíblicos de la Biblia, todos los moldes. ¿Qué debe ser un hombre? ¿Qué debe ser una mujer? ¿Qué debe ser el matrimonio? ¿Cómo deben ser los hijos? ¿Cómo son las relaciones familiares? ¿Cómo tratamos el dinero? ¿Cómo somos como empleados o como jefes? Todo eso Satanás lo quiere desvanecer, tergiversar, confundir o contaminarlo. Y provocando a la gente todo el tiempo a satisfacer su carne, sus deseos impíos, sus deseos pecaminosos. Y obviamente, a través de todo eso vamos creando nuevos ídolos, pero ya ese es otro tema. Entonces, no te conformes a este mundo, el cual es dirigido por las tinieblas y da paso entonces al siguiente enemigo, que es tu carne. Ellos los 3 trabajan entrelazados, pero la puerta final es la que tú controlas, o que te quiere controlar a ti, porque lo intenta, y esa es la carne. Porque en el proceso de que la carne toma control, tu espíritu mengua. El espíritu se va al suelo. El Espíritu Santo se contrista. Aquello que Dios quiere obrar en ti, en tu corazón, se detiene. Cuando tú abres la puerta por amar más tu carne a fallarle a Dios y alejarte de Él. Y los deseos carnales son muchos. Todos van buscando el autocomplacerse. Placeres pecaminosos, avaricia, lujuria, inclusive la violencia, envidia, el egoísmo profundo. El diablo establece el mundo, sus deseos y pasiones, los trabaja y los ministra para alejarlos de Dios, y luego ellos en el mundo vienen a tentarte a ti. Hay un trabajo en el mundo espiritual por parte de Satanás y sus demonios que abarca todo el mundo. Y luego hay un trabajo físico de interacción diaria, que es ese mundo cuando viene donde ti. Pero ya ese mundo viene contaminado con lo que Satanás le ha ministrado por siglos, y que va de mal en peor, hasta que nació usted y le tocó vivir. Y el mundo le va a estar martillando desde una edad muy pequeña: confórmate a mí, amóldate a mí, tienes que hacer las cosas como yo. Si no, eres tonto, eres torpe, eres religioso, eres raro, eres despreciable. Y el enemigo lo hace individualmente, como dije, y territorialmente. Ese es el campo de la batalla espiritual. Y el mundo es el campo de batalla físico. Ese es el que te invita y el que te da las enseñanzas filosóficas fuera de Dios, con mucho sentido, muy sofisticada, muy bonita, parece que funciona, tremenda, pero no da el fruto que da el Espíritu. Y el poco fruto que da no permanece. Pero la carne es esa puerta de entrada. Es esa puerta donde tú das permiso a tu concupiscencia o te sometes a la palabra. Ahí está la pelea de nosotros, y por eso tenemos que luchar por hacer menguar la carne y fortalecer el espíritu, como decía el versículo de Gálatas.
La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir se oponen entre sí? Que cuando uno crece, el otro se queda más chiquito. Los dos no van a crecer y los dos no van a menguar a la misma vez. O uno crece y el otro mengua, o al revés. Dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, obras de la carne, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Consejo de la palabra. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Usted meterse en un lugar donde hay muchas minas que pueden explotar, donde hay bombas. Si usted pisa mal, le explota en la cara. No se meta ahí. Donde está el enemigo, donde está la tentación suya, donde está aquella persona que solamente ha traído destrucción a tu vida, donde están los amigos equivocados, donde está el falso consejo, donde están los idólatras y los burladores de Dios, ¿a qué vas tú para allá? Donde hay perdición y vicio, ¿a qué vas tú para allá? Donde lo que hay es desenfreno o drogas o sexualidad, locura, ¿qué buscas ahí? Si tú haces eso, tú estás proveyendo para los deseos de la carne. Te estás exponiendo tú mismo al peligro. Y esa parte tú la puedes evitar. Esas son puertas que se abren y que tú perfectamente la puedes evitar tú solito, con una conciencia clara. Entonces, vamos ahora a entrar al mensaje. Vamos a ver esta dinámica dentro de la enseñanza de Jesucristo en la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13. Y la palabra del Señor dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en una barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y él le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Estaba hablando de él mismo. Qué lindo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Continúa diciendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y por último dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. La versión de Mateo dice, y las codicias de otras cosas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. El 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, yo quiero en este momento entretejer lo que hablábamos de los 3 enemigos con esta enseñanza que Cristo nos está dando de la parábola del sembrador. Porque cada una de las descripciones que Él da se conecta con uno de estos enemigos. Dice, el primer enemigo, Satanás. Esta es la primera parte del cuento que Él está haciendo, de las semillas que cayeron junto al camino. Arrebata la semilla cuando no recibimos con fe la palabra y nos hacemos duros de corazón. ¿Se acuerda cuando Él dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado? Por eso es que no me entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, por ese corazón endurecido. Entonces, ese espíritu de estupor, lamentablemente, nosotros mismos muchas veces lo hemos labrado con nuestra indiferencia a las cosas de Dios, con nuestra falta de respeto a las cosas de Dios, por nuestra falta de temor reverente. Y mire cómo decía ese pedacito, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es el texto clave? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando tú endureces tu corazón a la palabra, cuando tú te endureces en el momento de la adoración, cuando tú estás endurecido en el momento de la oración, la palabra no puede hacer la obra. El Espíritu no puede hacer la obra en tu corazón como quisiera. ¿Y qué hace el enemigo? La arrebata. Porque ni siquiera tocó tierra. Está expuesta y es fácil de robar. Y fíjese que hay una porción que dice, y que con el corazón entiendan. Usted tiene que entender la palabra de Dios con su corazón, con la aplicación personal de la palabra. No solamente entenderla con el intelecto, no solamente aprenderse la historiecita de la Biblia, de lo que hizo Abraham y por dónde bajó y por dónde subió y dónde se paró. Eso es solamente información. Usted tiene que entenderla como dice aquí, con el corazón entenderla. Aplicándote la palabra a ti, poniendo la fe en esa semilla que el Señor te está entregando. Aun cuando la palabra te confronta, aun cuando no te está haciendo cosquilla, entrega tu corazón a esa palabra que se te está dando. Entrega tu corazón en el momento de la adoración. Ríndete a Él. Entrega tu corazón cada vez que oras. Tú no tienes que orar bonito, tú tienes que orar con el corazón. Porque si no, es como una simple emoción, un lindo mensaje, pero no lo agarraste y lo pusiste aquí, a ver qué pasa, a tu propia vida. Y lamentablemente son cosas que hay que corregir en la iglesia. Estamos en el mensaje, en el teléfono, pensando cosas vanas de allá afuera, desconectados durante el servicio, preocupados por vainas que están pasando por allá o lo que me pasó esta mañana.
o lo que voy a hacer mañana, o lo que voy a cocinar, o que tengo que pararme en tal sitio, o faltando a muchos servicios, casi no se te ve la cara. Y fíjese que el pasaje dice, y con los oídos oyen pesadamente, sin deseo, sin honra, sin conexión, sin aprecio. Y eso pasa lamentablemente en los servicios, y quiero que sepa que muchas veces el predicador puede percibirlo, que también los adoradores sienten en el espíritu esa desconexión del pueblo, hasta lo sufren. Eso yo lo aprendí con los años, yo no entendía eso. Esa falta de temor reverente a las cosas de Dios es palpable y solamente a usted le hace daño. ¿Cuántas veces dice la pastora y llama la atención diciendo, vamos a ver, estamos en la casa del Señor, ya el servicio comenzó, porque está viendo el fallo de lo que está expresando esta palabra? Oyendo pesadamente, mirando como el que no mira. ¿Y qué dice Cristo? Te van a arrebatar la semilla. No va a alcanzar la tierra de tu corazón. No va a hacer el efecto que yo quiero que haga. Aparte que estás deshonrando a Dios. Entonces, si sientes que tu corazón se ha engrosado o te ha pasado, corre a Cristo nuevamente. Pon una pausa. Corre al Señor nuevamente. Pon una pausa y ponte a cuenta con Dios. Pídele perdón por eso. Porque si no lo haces es porque Satanás ya te está robando la semilla. No que te la va a robar, no, que ya te la está robando. Y él lo hace a través de algo que se llama ceguera espiritual. Te mantiene como en un trance, como en un limbo. Nada fluye en tu vida espiritual. Pero también dice en el verso 12 de la misma historia de la parábola del sembrador, el verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando ahí? Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene amor por las cosas de Dios, al que tiene honra por los asuntos de Dios, al que tiene un afecto por las cosas del Padre, a ese se le va a dar más. Y al que no tiene ningún respeto por las cosas de Dios, aún lo que tiene le será quitado. O sea, usted no se va a quedar neutro, usted va a ir en retroceso. En cuanto usted tenga un corazón frío e insensible a las cosas de Dios, o irrespetuoso a las cosas sagradas. Y Cristo no juega. He don't play games. Un capítulo antes, en Mateo 12, oiga lo que él dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o usted está o usted no está. No hay términos medios. Para él no lo hay. Nosotros los humanos pues somos más acomodaticios y no sé qué, pero para él no. No hay términos medios. No tomes la palabra de Dios a la ligera. Y preséntate ante tu Dios con temor reverente y con fe. Eso es lo que te pide. No lo tomes a juego, no lo tomes como algo liviano. Y preséntate ante Él con respeto. En el momento del culto, en el momento de la reunión, en lo que sea que se esté haciendo. Vamos al segundo enemigo, según la parábola del sembrador. Y es el segundo acto de la historia de Cristo, y que dice,
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. ¿Y a quién le ocurre esto? Aquellos que no quieren vivir por la palabra y quieren andar en dos aguas, coqueteando con el mundo. Esos son los pedregales. En esos casos, usted no va a poder desarrollar la raíz. Usted no va a poder profundizar esa semilla. ¿Y qué le va a pasar entonces a la semilla? Seguimos. La palabra que ha sido implantada en tu corazón no va a poder echar raíces. Por eso dice luego, sale el sol y la quema. Y esto es, hermanos, simplemente el fuego de la prueba. El fuego del ataque de este mundo y del enemigo. Usted no lo va a poder resistir. Usted no echó raíces en esa palabra. La agarró por emoción, la entretuvo un rato, pero no hizo morada en su corazón. No hizo morada en su corazón. Cuando el mundo viene con todo a arrebatarte esa semilla de esa manera, a presionarte para que no te sometas, para que no te hagas un mejor cristiano, para que juegues un juego en el que tú estás cool con los dos lados. Hay cristianos así. No se atreven ni por lo más lejano decir esto es lo que Dios manda, establecer un orden donde están o poner claro a los demás de quién soy yo como cristiano. Porque yo tengo que estar cool con los dos lados. Entonces cuando salgo de la iglesia, a lo mejor me comporto de otra manera. Cuando me junto con cierta gente, a lo mejor cambio totalmente quién soy yo. Porque hay que estar cool con los dos lados. Ahí se va muriendo tu raíz. Ahí no alcanza profundidad. Y otra vez, tu semilla no da fruto. Tu semilla se muere. Porque no podemos estar jugando en dos aguas. Y el mundo te va a dar con todo. Con todo, con todo. Aparte de que va a traer aflicción, va a traer estrés, muchas presiones. Y los que están más cercanos a ti y que no respetan a Dios, van a empujar para que tú manches tu testimonio. Porque no tiene nada más que darte. A lo mejor no lo van a hacer todos los días. No es algo que están esperando para hacerlo. Pero dentro de su naturaleza, tarde o temprano, te van a encaminar a una caída. Porque eso es lo que ellos viven. Y ellos no tienen temor de Dios. No lo pueden arreglar. Y al final dice, y si no nos mantenemos firmes, dice la palabra, luego tropieza. Si estás en ese juego con el mundo, una pata aquí, otra allá, jugando entre las dos aguas, la palabra dice que vas a tropezar. No que puedes tropezar, no, que vas a tropezar. Y va a traer dolor a tu vida, el cual no era necesario. Y la semilla de todo lo que tú pudiste haber crecido en ese tiempo, todo lo que Dios pudo haber trabajado y ministrado en ti, tú le estás marchitando. Tú le estás contaminando con el mundo. Porque le abriste la puerta. Porque estás jugando con los dos. Y para vencer a ese mundo, es el título del mensaje. Es la semilla de la fe que te puede permitir vencer el mundo. Vencer las exigencias del mundo. Vencer el engaño del mundo. Tienes que tener fe. Esto no es inteligencia o capacidad, es con fe. Porque el mundo es muy hábil, muy amplio, muy sofisticado, muy atractivo. Y usted tiene que tener fe. Dice Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe la que te puede hacer lograr vencer al mundo. No busques otras maneras.
No te sientas fuerte, no te sientas maduro, no te sientas sabio para vencer al mundo. Fe. Tienes que tener fe. Fe para no creer en filosofías mundanas que niegan la existencia de Dios. Eso está bombardeado por todos los lugares todo el tiempo, especialmente a los muchachos y en las universidades. Fe para creer que Dios tiene mi bendición, aunque estás viendo al malo que todos los días se enriquece más. Y está la tentación ahí de tú ir a asociarte con el malo o hacer algo parecido a lo que él está haciendo. Tú necesitas fe para creer, no, mi bendición tiene que venir de Dios. Cuando Él la dé y como Él la dé. Hace falta fe para eso. Fe para no dejarte arrastrar lejos de tu iglesia, lejos de la pastora, lejos de tu propia familia. El enemigo busca aislarte. El mundo busca que tú te quedes solo, porque así eres fácil de derrotar. Mucho más fácil. Fe para creer en la salvación de tu familia, de que tus hijos van a alcanzar ese sitial delante de Dios, aunque no sea lo que tú estás viendo ahora mismo. Fe por ese matrimonio, aunque tú ves la cosa un poquito imposible, porque el mundo te está diciendo deja eso, porque el mundo te está diciendo esos muchachos, eso no sirve, ese matrimonio, cásate de nuevo, olvídate de eso, más para adelante vive gente. O peor, hazle tú lo mismo que te está haciendo, o hazle algo peor. El mundo siempre te va a decir por dónde cortar, por dónde hacer el daño. Y mire, y hace falta fe para mantenerse firme. Si no, usted no va a vencer al mundo. Y el tercer enemigo es la carne. Y Cristo dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y otra versión dice, y las codicias de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hace el trabajo que tiene que hacer. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Es ese engaño de que te da una falsa ilusión de que las riquezas te van a dar la felicidad y la plenitud. Es esa falsa ilusión lo que las riquezas te quieren vender. Por eso muchos famosos del mundo, famosos, supermillonarios, declaran que no, al principio ni se imaginaban el costo que tiene la fama. Lo duro que es ahora que lo tienen todo y que no pueden vivir una vida normal hasta que lo tuvieron. Y muchas veces muestran amargura, una felicidad a medias en esas entrevistas y sin número de casos de sobredosis, de suicidio, de insomnio y a veces aberraciones a las que someten su vida. Y tienen todo el dinero del mundo y la felicidad no los alcanza. Dice Proverbios 23:4: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. El deseo de la carne es darse toda clase de placeres, grandeza, adulación, lujurias, glotonerías, lujo, exceso, vanagloria, de ser superior a los otros. La carne quiere todo eso. Quiere brillar más que los demás. Y una de las armas más fuertes del sistema, obviamente manejado por el enemigo, es enseñarte
que sin dinero tú no eres nadie. Que si no eres rico, tú eres una víctima, tú eres un esclavo, tú eres un inútil si no tienes dinero. Ahí entonces te siembran esa semilla de inseguridad y empieza el afán de tu vida por las riquezas. Tú no tienes contentamiento y nunca es suficiente, porque eso es un mal espiritual. Eso está en otro renglón. Eso no es nada más un deseíto que tú tienes de hacer dinero. Hay algo más profundo en el alma que está contaminado y nunca va a ser suficiente. Y en tu camino de tratar de hacer más dinero, entonces no va a haber paz. No va a haber paz. Y donde no hay esa paz, y donde una persona está afanada, y donde una persona está engañada por las riquezas del mundo, se muere la semilla también. Los espinos la ahogan, dice la palabra. Y hay advertencias en la palabra sobre este tema, para que tú cuides esa semilla de la fe. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. A lo mejor usted escucha la palabra atentamente. A lo mejor usted pone su corazón en la palabra. A lo mejor usted se esfuerza por ser reverente. A lo mejor usted ha aprendido a apartarse del mundo. Ha vencido prácticamente los primeros dos enemigos. Pero vive la vida con un afán de riqueza. Vive la vida bajo el yugo de esa presión, afanado. Y Dios dice, en ese corazón tampoco la semilla puede obrar. Porque el dinero y el amor al dinero en sí mismo son un mal y son un ídolo para tu vida. Estás en idolatría cuando caes en ese camino. Totalmente disfrazado, pasa desapercibido fácilmente. ¿Por qué? Porque allá afuera y los del mundo, todos están buscando dinero. Entonces no se nota. Y el cristiano cree que eso es como normal. Y no es que no vamos a trabajar, no es que no nos vamos a esforzar, no es que no queremos progresar, pero yo quiero que mi bendición venga del cielo, en el tiempo correcto, en el tamaño correcto, y que no me traiga tristeza con ellas, como dice la palabra. Ahora hay que tener fe para esperar ese tiempo y no dejarse arrastrar por la presión del mundo. Dice el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dice Timoteo 6:10, primera de Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Cuántos amigos ya no son amigos por dinero? ¿Cuántas iglesias no se han desbaratado por problemas de dinero? ¿Cuántos divorcios por problemas de finanzas y por intereses económicos? ¿Cuántos atracos? ¿Cuántos fraudes ha sufrido usted mismo por aquellos que aman el dinero, que quieren robarle su dinero? ¿Cuánta prostitución? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántas nuevas drogas se inventan, legales e ilegales, por el amor al dinero, sin importarle la destrucción de la vida de millones de personas? ¿Cuántos jóvenes de nuestra generación y de las generaciones anteriores y de las que vienen, presos o muertos porque buscaban dinero fácil allá afuera? ¿Cuántos
ministros y adoradores desviados totalmente del Evangelio por buscar fama y fortuna. Todo eso por amor al dinero. No se puede servir a Dios con avaricia, con afán de riqueza, porque está siendo engañado. Y Dios te lo advierte, te lo aclara y es muy específico con eso. Porque es un área donde el corazón del ser humano es demasiado débil y crea un ídolo en tu vida. Y cierra Cristo diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Usted vence a todos estos enemigos, ya para cerrar, cuando su tierra es una buena tierra. Cuando usted pone el corazón con entendimiento en la palabra de Dios. Cuando usted tiene reverencia por las cosas de Dios. Y en el tiempo del culto, la adoración, la palabra, la oración son importantes, son serios para usted. Que usted vence al mundo con su fe, poniendo a Dios primero y no dejándose arrastrar. Y usted machuca esa carne también, apartándose de todo afán y ansiedad de su vida y creyendo firmemente que su bendición viene de Jehová, el dueño del oro y de la plata, el cual hizo los cielos e hizo la tierra. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Haz descender tu poder a los que están